Volvemos a Alcalá Cofrade en esta última parte y bueno, hoy cumplimos un hito. Si hace 2 semanas lográbamos traer, ¿no?, al hermano mayor del perdón, que es bastante esquivo en estas cuestiones televisivas, hoy bueno, pues vamos también a cumplir un hito. Teníamos muchas ganas de poder hablar con Javier Jiménez, profesor e historiador de nuestra ciudad, que tanto sabe de muchas cosas, pero también de la investigación en cuanto a las hermandades, a las cofradías, pero no de ahora, sino de hace ya siglos. Así que vamos a tener el gusto de saludarlo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y te agradezco la invitación al programa. Pues yo te agradezco que hayas podido venir, porque es verdad que llevamos negociando esto bastante tiempo y siempre te cojo con mucha tarea. Bueno, porque sabes que yo vivo entre Granada y Alcalá y no siempre estoy en Alcalá para venir, pero que sepa que yo sigo el programa y me gusta mucho. Javier, vamos a hablar de cofradía. Hace muy poquitos días has estado en la Hermandad del Cautivo, hablando precisamente de las hermandades en el siglo XVII y XVIII, porque bueno, nuestras hermandades también tienen mucha antigüedad, aunque en nuestra Semana Santa moderna no es tanto, pero sí que es verdad que en Alcalá llegó a tener muchísimas hermandades. Y bueno, tengo aquí una lista de una visita a principios del siglo XVIII y son cerca de 20 hermandades que había en nuestra ciudad, y la gente ahora mismo pueden estar como haciéndole los ojos chiribitas, porque esto como es, ¿cómo que 20 hermandades en Alcalá? Pues efectivamente, el momento en el que más hermandades hubo fue el siglo XVII, no solo en Alcalá, también en Sevilla y en toda la comarca de los Alcores. Llegó a haber 23 hermandades, ya efectivamente a principios del siglo XVIII quedaron reducidas a 20, y hay un informe del Consejo de Castilla de 1771, referido a toda España, que ya decía que en Alcalá había 18, es decir, que a lo largo del siglo XVIII va a haber una disminución progresiva del número de hermandades. Y no obstante, a principios del XIX va a haber 2 más, pero el momento de mayor esplendor de las hermandades antes del siglo XIX, lógicamente, fue el siglo XVII. Javier, tenemos que especificar, yo creo, ¿no?, que es oportuno que lo hagamos. Bueno, me gustaría que contextualizara Alcalá, ¿hasta dónde podía llegar? ¿Cuáles eran los confines así aproximadamente? Pues estamos hablando que San Sebastián casi que era a las afueras y poco más, ¿no? O sea, no estamos hablando del Alcalá ni mucho menos que tenemos ahora mismo en la cabeza. Efectivamente, la Alcalá de los siglos XVII y XVIII fluctuó entre aproximadamente unos 3.200 habitantes a 4.000. Cada vez que había una epidemia, pues la población se diezmaba, pero podemos decir que antes de la gran epidemia de 1649, Alcalá llegó a tener algo más de 4.000 habitantes. Y murieron unas 1.000 personas ese verano, entonces ya la población de Alcalá se fue poco a poco recuperando hasta alcanzar más o menos otra vez los 4.000 a finales del siglo XVIII. Los confines de Alcalá, pues la parte urbana con casa iba desde el puente aproximadamente, lo que se llamaba la Fuente del Concejo, lo que hoy en día es el Perejil, se conocía como la Fuente del Concejo, hasta la calle Santa Ana, que ya existía, y luego también había algunas casas en la calle Ancha y algunas cuevas habitadas por mayoritariamente población gitana. La calle Ancha estamos hablando de la subida hacia el castillo. Efectivamente, pero terminaba en aquel momento, porque se había ido despoblando el barrio de San Miguel, en el Arco, es decir, hasta finales... la calle San Fernando. Claro, la actual calle San Fernando, efectivamente, que en aquella época se llamaba calle Ancha. Entonces, en un primer momento, en la Baja Edad Media, la población de Alcalá se concentraba en los alrededores de la Ermita del Águila y en los alrededores de la iglesia de San Miguel. Pero ya desde finales del siglo XIV la población fue extendiéndose por toda la vaguada. Primeramente surge la collación de Santiago y ya en la época de los Reyes Católicos, muy al finales del siglo XV, San Sebastián. Y efectivamente Santiago estaba durante los siglos XVII y XVIII algo más poblado que San Sebastián, tendría más o menos unos 2.000 habitantes aproximadamente frente a unos 1.600 de San Sebastián, pero San Sebastián era más rico de media que Santiago. Qué interesante esta Alcalá tan pequeñita con respecto a lo que vivimos ahora, con 23 hermandades. Hay que decir que las hermandades ni tenían el funcionamiento ni eran
en la cantidad de hermanos, ¿no?, ni de participantes que podemos ver ahora, ¿no? Claro, más o menos la media salía por unas 175 personas, 180 por cada hermandad. Lógicamente las hermandades no tenían el número de hermanos que tienen hoy en día, generalmente tenían 40, 50 hermanos. Las que tenían más hermanos con diferencia eran las sacramentales. La Hermandad Sacramental de San Sebastián y de Santiago sí tenían más de 100 hermanos, podían oscilar entre los 100, 140 hermanos aproximadamente, pero el resto de las hermandades no superaban los 50. O sea, que estamos hablando, si hiciéramos una especie de pasar número en una población de 4.000 habitantes, tener 100 hermanos, era como hoy tener 1.000 en una de 40.000, ¿no? Incluso más, ¿no? Incluso más. Es decir, que eran hermandades importantes. Y también cumplían una función social, ¿no? Porque... Claro, todas las hermandades tenían una serie de funciones explícitas que figuraban en el libro de reglas, pero luego también había otras funciones implícitas que no aparecían en el libro de reglas, pero realmente las desempeñaban. Las funciones que figuraban en el libro de reglas, pues lógicamente era el culto a las imágenes o a los titulares de la hermandad, una serie de misas a lo largo del año, y también en algunos casos ayudar a los hermanos que tuvieran problemas económicos, que pasaran por necesidades, que tuvieran enfermedades, y también había algunas que asistían a los entierros de los hermanos, incluso que los pagaban. Ahí estribaba la importancia de las hermandades sacramentales y de ánimas, que las hermandades sacramentales y de ánimas generalmente tenían la obligación de instalar la capilla ardiente del difunto en su casa, acompañar al difunto al entierro, pagar el entierro y luego celebrar al menos 6 misas por su alma. Por eso las hermandades sacramentales y de ánimas eran las que gozaban de un número más elevado de hermanos. Y, Javier, ya una cuestión de curiosidad personal, ¿por qué has estudiado tanto en este periodo entre el siglo XVIII, final del XVII y demás? Yo sé que has estudiado mucho de todo lo de Alcalá, y ahí entraban, porque me imagino de la importancia, ¿no?, que tenían a nivel social las cofradías, ¿no? Claro, yo he estudiado Alcalá a todos los niveles, tanto la política municipal como la economía, sobre todo economía, pero también la sociedad. Y las hermandades, pues es una realidad fundamental en la España del antiguo régimen. Fíjate que en toda España había unas 25.000 hermandades a mediados del siglo XVIII, cuando ya se habían extinguido muchas. Claro, la hermandad, aparte de las funciones explícitas que ya he citado antes, tenía otras funciones implícitas, como era, por ejemplo, pues socializar, es decir, eran lugares de socialización. También las hermandades daban la oportunidad a personas que estaban emergiendo para que pudieran desarrollar su liderazgo a nivel local. De hecho, muchas personas que acabaron teniendo responsabilidad municipal, que fueron regidores, previamente habían demostrado sus cualidades en la gestión de una hermandad. Eso era muy normal entre los mayordomos de las hermandades, que cuando se veía que era buen gestor de los recursos de la hermandad, a veces acababan siendo mayordomos del ayuntamiento. Luego también facilitaban la integración de forasteros en Alcalá. Alcalá tenía mucha población foránea, aproximadamente, según los testamentos de mediados del siglo XVIII, algo así como un 35 o 40% de los hombres adultos de Alcalá a mediados del siglo XVIII no habían nacido en Alcalá, y aproximadamente un 15% de las mujeres tampoco. Entonces, las hermandades facilitaban la integración en el municipio de la población que venía de fuera. Eso explica, por ejemplo, la cantidad de gallegos que había en las hermandades sacramentales, o, por ejemplo, había dos hermandades que eran, bueno, prácticamente la mayoría de los hermanos eran gallegos, por ejemplo, la Virgen de los Ángeles del convento de San Francisco, o la Veracruz también del convento de San Francisco. Eran lugares también donde entraban en contacto personas de distintas condiciones sociales. En el Santo Entierro, pues la Junta de Gobierno teníamos desde un hidalgo con un nivel económico muy elevado como la familia Ponce de León, a jornaleros. Era probablemente el único espacio, el único ámbito en el que personas de todas las clases sociales se mezclaban y de alguna manera colaboraban. Me llama mucho la atención porque uno de los grandes fuentes, ¿no?, de estudio de las cofradías en este caso eran las visitas, donde la Iglesia con su visitador marcaba el patrimonio, bien inmueble o en este caso también con dinero,
Y en los ingresos están la limosna, las donaciones y bueno, pues todo este tipo de actividades que pueden tener, igualmente que ahora, pero me llama mucho la atención la renta de los bienes y de las herencias también que recibían, ¿no? Como algunas personas en sus testamentos daban a la hermandad tal o a la hermandad cual, pues unos bienes que se daban unas rentas a su vez, ¿no? Y de ahí subsistían. Efectivamente, las hermandades también eran agentes económicos, es decir, prestaban dinero, las hermandades tenían bienes. La estructura presupuestaria de las hermandades variaba mucho unas de otras. Es decir, había hermandades que a lo mejor tenían más rentas que otras, pero otras a lo mejor tenían más cuota de hermanos. En general, los ingresos de las hermandades los podemos clasificar en ingresos provenientes de la renta de sus bienes raíces, concretamente casas, fincas. La hermandad en este sentido más rica con diferencia en Alcalá era la Sacramental de Santiago, que poseía como 9 casas que las alquilaban. Los alquileres de esas 9 casas pues era parte de los ingresos de la hermandad. Luego había hermandades que tenían también olivares y que alquilaban los olivares. Estos eran, digamos, los ingresos continuos, constantes. No todas las hermandades tenían este tipo de bienes. Las más ricas en este sentido pues eran las hermandades sacramentales y las hermandades de ánima. También antiguas hermandades que surgieron en la Edad Media, cuyo titular era un santo, tenían también bastantes bienes raíces. Pero luego había otros ingresos, como eran las cuotas de hermanos, la cuota de ingreso, porque en aquella época para ingresar a una hermandad, no en todas, pero en la mayoría se exigía una cuota de ingreso que variaba mucho de una hermandad a otra, la cuantía variaba mucho y también la edad de la persona. Dependía de cuanto más joven, pues la cuota de ingreso lógicamente era menor. Pero en algunas hermandades, por ejemplo la Sacramental de Santiago, 33 reales se pagaban, los que menos, por ingresar. Estaban las cuotas anuales, que era poco, era un real normalmente. Y luego también había hermandades que rifaban las insignias y los puestos de horquilleros, porque los pasos en aquella época iban con horquillas, iban en andas con horquillas. Las horquillas eran unos palos con un gancho en las puntas y cuando el paso paraba, pues se apoyaba en la horquilla. Entonces los puestos de horquilleros se rifaban. También hacían rifas, a lo mejor rifaban pues una maceta de espárrago o un chivo, hacían rifas, era una fuente de ingreso importante. Y luego las donaciones de los testamentos. Había personas piadosas, devotas de las hermandades, que cuando moría pues legaba alguna cantidad a su hermandad, a su titular. Pero además las hermandades sacramentales y de ánimas todas recibían dinero de todos los testamentos. Es decir, en Alcalá la costumbre es que al menos todas las personas que hacían testamento le dejara un real o bien la hermandad de ánima o a la sacramental de su parroquia. Esto explica que fuesen las más ricas. Me llama muchísimo la atención, volviendo otra vez a esto es un artículo que escribió Javier, que publicó también en la revista del Consejo Pasión y Gloria, y hay un anexo de una tabla con todas las hermandades que había en esa visita de 1717 a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, me llama mucho la atención, aparecen las hermandades de ánima o las sacramentales, por ejemplo, Santiago, San Sebastián y el Corpus Christi de Santa María, que ya se ve por la cantidad de ingresos que venía en declive, que solo estaba casi por la renta. Hermandades de ánima de Santiago, de San Sebastián, y ahora hermandades de gloria, fíjense, San Bartolomé en San Miguel, en la iglesia de San Miguel, Nuestra Señora del Rosario de Santiago, que ya sabemos que era una hermandad que tiene una tradición muy grande, Santa Misericordia en San Sebastián, Nuestra Señora de los Ángeles en San Francisco, en el convento, que estaba donde hoy están los pisos de San Francisco, para que todo el mundo se haga una idea, Pura y Limpia Concepción de San Sebastián, Pura y Limpia Concepción en Santiago, San Bartolomé también en Santiago, San Miguel en San Miguel, Santa Lucía en la ermita de Santa Lucía, que es una ermita que está desaparecida, aunque se encontraron los restos hace poco, San Mateo también en Santa María, San Pedro en Santiago, Santi Espíritu en Santiago, no aparece en este documento, por cierto, lo tienes puesto aquí. Y ahora, ojo a las hermandades de penitencia, fíjense ustedes, Veracruz en el convento de San Francisco, Soledad y Santo Entierro, convento del Carmen,
Dulce Nombre de Jesús, que no es Jesús Nazareno, es otra cofradía. El Niño Perdido. Dulce Nombre de Jesús en Santiago, Nuestra Señora de las Angustias en San Sebastián y Jesús Nazareno en Santiago. Y me llama la atención, por ejemplo, Jesús era pobre de solemnidad en comparación con otras cofradías. Vamos a ver, la Hermandad de Jesús y la Hermandad del Santo Entierro tenían una gran devoción en Alcalá. Eran las dos imágenes de penitencia más devocionales, Jesús Nazareno y la Soledad. Mucho más que la Virgen del Socorro o que el Cristo Yacente, mucho más. Estas hermandades tenían pocas rentas provenientes de los bienes raíces, pero sí tenían muchas rentas provenientes de las rifas, de las cuotas de hermanos, claro, de las donaciones. Hay que tener cuidado con eso, es decir, es verdad que eran pobres en cuanto a que tenían pocas propiedades, pero luego, sin embargo, tenían muchos ingresos extraordinarios. Eso garantizaba que tanto Jesús Nazareno como el Santo Entierro salían todos los años, cuando el resto de las hermandades de penitencia no podían salir todos los años porque había años que no tenían dinero suficiente como para salir. Pero la Soledad y Jesús Nazareno salieron todos los años. Pero fíjate aquí qué curioso, en esta visita la Veracruz casi dobla en ingresos a Jesús en cuanto a donaciones y en fin, limosna, manda, etcétera. Es cierto, pero va decreciendo. Decreciendo mientras que Jesús va creciendo. Va creciendo y la Soledad también. Por eso en el siglo XIX, siglo XVIII empiezan a extinguirse muchas de estas hermandades. Ya algunas hermandades de santos ya estaban en la práctica extinguidas como corporaciones, pero seguían existiendo porque poseían bienes. Es decir, hermandades como por ejemplo Santa Lucía, o por ejemplo San Miguel, o las dos de San Bartolomé. Esas hermandades ya estaban, se puede decir que no tenían vida corporativa al final del siglo XVIII, bueno, al final del siglo XVII, pero existían como entes jurídicos y era la parroquia la que se ocupaban de desempeñar las funciones que el libro de reglas establecía. Es decir, estas hermandades ya desde el final del siglo XVIII no celebraban cabildo, no tenían hermanos, pero seguían existiendo como entes jurídicos y los párrocos de las iglesias hacían las funciones, hacían los triduos, porque tenían renta. Claro, esa renta, lógicamente, pues la iglesia consideraba que lo justo era desarrollarla, aunque no tuvieran hermanos. Pero luego, sin embargo, las únicas hermandades que subsistieron en el siglo XIX, pues va a ser la Soledad, ya como Santo Entierro, Jesús Nazareno, y luego la Sacramental de Santiago, que se fusionó con la Hermandad de Ánima de Santiago, y la Hermandad de Ánima Sacramental y de la Concepción de San Sebastián, las tres se fusionan a principios del siglo XIX. Con lo cual, a mediados del siglo XIX, solamente quedaban ya 4 hermandades. Ajá. Hay una razón, ¿no? Evidentemente, por la que desaparecen las hermandades. Claro. Van desapareciendo a lo largo del siglo por muchas cuestiones, pero también hay un mandato por parte de una orden real donde se exige que exista libro de reglas, que existan una serie de... y ahí hay como una especie de limpia, ¿no? Desaparecieron muchísimas hermandades, claro, o se dejaron de considerar como tal porque no podían aportar documentación, ¿no? Claro, eso se produce en la época de los terceros, que se les obliga a regularizar la situación, y luego también la desamortización de Godoy a finales del siglo XVIII pues obliga a las hermandades a se expropian los bienes y son subastados. Es decir, que muchas hermandades pierden sus bienes a finales del siglo XVIII por la desamortización de Godoy. Luego la época napoleónica, que fue tan nefasta para tantos aspectos, para las hermandades fue terrible. La invasión napoleónica estuvieron en Alcalá solamente 2 años y medio, pero hicieron muchísimos destrozos y hicieron muchísimos robos. Entonces también fue un momento muy malo para las hermandades. Y luego la desamortización, porque hermandades como por ejemplo la Virgen de los Ángeles de San Francisco o por ejemplo la Veracruz estaban muy protegidas por los franciscanos. Cuando la orden franciscana se exclaustra, pues los titulares se trasladan a Santiago, pero ya no son capaces de volver a tener esa devoción que tuvieron en su momento. Y claro, ese arraigo popular es el que salva, por ejemplo, a la Hermandad de Jesús, a la Hermandad de Santo Entierro, porque la Hermandad de Santo Entierro estaba también en un convento y sin embargo la Hermandad sobrevive al convento incluso. Sobrevive. La Hermandad de Santo Entierro, la Soledad sobre todo, siempre tuvo muchísima devoción en el barrio de San Sebastián. Y tenía rivalidad con las Angustias de San Sebastián, pero siempre la Soledad fue muchísimo más importante, tenía muchísima más devoción.
Y luego, bueno, pues estas hermandades, gracias a las cuotas de hermanos, siguieron subsistiendo sin problema. Y es curioso porque ya en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, en Sevilla capital sí hay como mucha resurgimiento y demás, y aquí en Alcalá hasta prácticamente al final, con la fundación de la Hermandad de la Virgen del Águila, no hubo ningún movimiento, o sea, bastante tuvieron las hermandades con subsistir. Claro, este fenómeno se da en toda España. La decadencia de las hermandades a lo largo del siglo XVIII y su extinción a finales del XVIII o ya en la primera mitad del XIX se produce también en Sevilla. En Sevilla lo que pasa es que empieza las refundaciones, sobre todo ya a partir de los años 80 del siglo XIX, y en Alcalá esto en principio se va a retardar. Sí es cierto que en 1891 se funda la Hermandad de la Virgen del Águila y nunca había tenido hermandad, siempre había sido una procesión que había organizado los párrocos de Santa María, se funda y luego ya en Alcalá va a ser sobre todo después de la Guerra Civil cuando empiezan a aparecer nuevas hermandades. Hay ya una hermandad que surge antes de la Guerra Civil, pero sobre todo va a ser a partir de la Guerra Civil con la Amargura, luego ya el Cautivo, la Oración en el Huerto, la Borriquita y hasta la época actual que tenemos ya muchísimas más hermandades. Y es curioso, Javier, porque estamos celebrando el 250 aniversario de la Cofradía Servita, sí, que aparece en el contexto justo al contrario de lo que está sucediendo. Mientras están desapareciendo hermandades, aparece la Orden Tercera en Alcalá y funda esa cofradía que nos llega hasta la actualidad. Fue totalmente una anomalía, es decir, una época de extinción de muchas hermandades. Sin embargo, en 1725 surge una hermandad servita en Alcalá, que además surge con fuerza, pero porque era una hermandad que no, era un círculo de oración realmente. Y también era un grupo de personas que vivían la vida corporativa como si fuera una orden tercera. Ajá. Entonces era una hermandad que celebraba sobre todo cultos y también visitaba a los hermanos enfermos, apoyaba al Hospital de San Juan de Dios. Ellos tienen la obligación un día al año de hacer donaciones al Hospital de San Juan de Dios y de visitar a los enfermos y llevarles regalos, pero la hermandad de los servitas se plantea sobre todo como una hermandad de oración. Ellos se reunían en principio los viernes, luego pasan al domingo la Corona Dolorosa, incluso todos los días celebraban rosario, hacían también los cultos a la Virgen de los Dolores, tanto el Viernes de los Dolores como en septiembre, pero no sacaba a la Virgen de los Dolores, no la sacaban a la calle, era una hermandad de oración. O sea, que no salían, digamos, a la calle. Nunca salió a la calle. Luego, otra característica de esta hermandad es que la mujer tenía un papel muy importante. Ajá. Desde el primer momento, la Junta de Gobierno integraba a 6 mujeres, pero poco a poco los hombres van perdiendo importancia y ya se puede decir que en el siglo XIX era una hermandad netamente femenina. O sea, que también en ese aspecto era una hermandad original, en el papel que tenía la mujer. Y luego también era muy importante la función de formación religiosa que daba la hermandad de los servitas. O sea que fue como un rara avis, ¿no? Sí, tiene unas características muy curiosas. Luego tenía, por ejemplo, la figura del enfermero y la enfermera, que eran hermanos de la Junta de Gobierno que tienen la obligación de asistir a los hermanos enfermos en su enfermedad. Es decir, que también era un círculo de ayuda mutua. Javier, yo sé que en historia no es bueno especular ni entrar en tirar ahí teorías así, pero yo siempre he pensado que quizá, aparte de la devoción popular, evidentemente, yo me imagino que todas estas hermandades tendrían su grupo de devotos, la hermandad de Jesús y la hermandad del Santo Entierro, la Soledad, practicaban un rito específico. Claro. ¿Puede ser eso también uno de los anclas que hiciera sin duda alguna que sobrevivieran a todo este momento? Sin duda alguna. La Hermandad de Jesús celebraba la subida al Calvario, que en Alcalá tenía muchísima importancia, mucha importancia. Luego también a lo largo del recorrido también se hacían sermones. Y luego en el caso de la Hermandad del Santo Entierro, el descendimiento que se hacía 1 hora o 2 horas antes de la salida. La salida normalmente a las 6 de la tarde, pero ya a las 4 se abrían las puertas. Los feligreses de San Sebastián, sobre todo, pero también muchos de Santiago, iban a ver el descendimiento. Entonces, cuando ellos entraban, el Cristo estaba crucificado. Ajá. Y 3 frailes carmelitas, haciendo de José de Arimatea, Nicodemo y San Juan, descendían al Cristo, que tenía los brazos articulados, y lo depositaban en la urna.
y luego ya pues se producía la salida. Ese acto también era muy importante en la Alcalá del siglo XVII y del siglo XVIII. Concitaba a muchísima gente, reunía a muchísimos alcalareños y de hecho era uno de los problemas que tenía la Hermandad de las Angustias, porque muchos penitentes de las Angustias se iban a mediados de la salida para poder presenciar el descendimiento. Luego había un tercer acto también importante en Alcalá, en la Semana Santa, que era la liberación de un preso, que lo hacía la Orden Tercera de San Francisco, rememorando el juicio de Barrabás. La Orden Tercera, aparte de liberar al preso, también daba de comer el Viernes Santo a los presos de la cárcel municipal, que se encontraba en la esquina de la Cañada con la calle Sevilla, justamente lo que hoy en día es el derribo, lo que hoy en día es la antigua Policía Nacional, que antes fue cuartel de la Guardia Civil. Ahí estaba la cárcel municipal. Y ese acto también era muy importante. Entonces, claro, sí es cierto que tanto la Hermandad de San Entierro como la Hermandad de Jesús, pues realmente sí, tenían esos dos actos que reunían mucha gente. Pero también tenía otra característica, y es que eran dos hermandades interclasistas. Las dos tenían gente de todas las clases sociales, porque Jesús tenía desde nobles. De hecho, cuando nosotros vemos los testamentos, la mayor parte de los hidalgos de Alcalá eran devotos de Jesús, también de la Virgen del Rosario, de Santiago, pero sobre todo de Jesús. Y luego también los gitanos, por ejemplo, del Castillo, también le tenían bastante devoción a Jesús. Era una hermandad que tenía todas las clases sociales. Y algo parecido sucedía con el Santo Entierro. También tenía hidalgos, pero al mismo tiempo los panaderos de la calle Mairena, de la calle San Sebastián, de la calle La Plata, eran muy devotos. Las mujeres del barrio de San Sebastián eran muy devotas de la Soledad. Sí, lo vemos en los testamentos, se aprecia perfectamente cómo en los testamentos hay muchas alusiones a estas imágenes titulares. Por eso sobrevivieron, porque tenían muchísima devoción. Mucha devoción, esa ser interclasista en una época donde era complicado, ¿no?, la mezcla de esas clases era sociales. solamente en las hermandades, realmente en aquella época que un jornalero pudiera tener un trato con un hidalgo rico, pues lógicamente solamente se daba en el ámbito de las hermandades, nada más. En aquella época además es que había una diferencia sociales enorme que hoy en día no nos podemos ni imaginar, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la formación cultural, en su forma de vida. Y sin embargo las hermandades, cuando hacían un cabildo, pues en el cabildo había desde un noble a una persona que a lo mejor pues tenía un pequeño taller de artesano o era incluso campesino, jornalero. Y claro, ya hay un cargo, no obstante, perdona, que sí es verdad que siempre lo ocupaban personas con buena posición económica, que era el de mayordomo. Claro. Ese cargo siempre lo ocupaban personas con cierto nivel económico. Los hermanos mayores sí podían ser más humildes, pero el mayordomo, que era verdaderamente al final la persona con más influencia en la hermandad en aquella época, lo vemos en los documentos. Es decir, cuando nosotros vemos la mayor parte de la documentación que se conserva de las hermandades del siglo XVI y siglo XVIII es de carácter económico. La mayor parte de la documentación, diríamos que el 90%. Libros de reglas han llegado muy pocos y están las visitas, pero las visitas dan una información muy somera de las hermandades. El 90% de la documentación es económica y el que aparece siempre es el mayordomo. Javier, hay otro libro indispensable, ¿no?, para el estudio de todo en Alcalá, pero sobre todo también el libro de las memorias de Alcalá, de la villa de Alcalá del Padre Flores, ¿no?, que también refiere mucho de la memoria que quedaba en Alcalá de muchas cosas que el propio Padre Flores no pudo vivir, sino que era recoger el testimonio oral que había llegado en ese momento, ¿no? Y como tú bien dices, mucha documentación económica y mucha documentación jurídica. No vamos a meternos mucho porque quiero que puedas venir otra vez a contarnos esa historia, pero los pleitos entre hermandades o entre propios hermanos en las propias cofradías, ¿no? En Alcalá no se han conservado muchos pleitos, pero sí es verdad que eran muy frecuentes los pleitos. En Sevilla sí hay una gran cantidad de pleitos entre las hermandades. Sí, los pleitos muchas veces venían por la preeminencia o por la salida. Claro. Y eso da también mucha información de cómo vivía, ¿no?, da mucha información, efectivamente, da mucha información también, sí. Pero sobre todo la mayor parte de la documentación es de carácter económico. Y refiriéndote al Padre Flores, pues realmente la memoria del Padre Flores es un monumento que tenemos en Alcalá y muy pocos pueblos cuentan con una historia con el rigor y la profundidad que el Padre Flores escribió su obra. Y además, cuando nos acercamos a la fuente, al final siempre se confirma que lo que decía el Padre Flores era cierto. A lo mejor podía variar un año, 2 años,
hay datos que a lo mejor, bueno, pues le baila un poquito la fecha, pero el dato es cierto. O sea, que recoge de manera sí, muy... El padre Flores fue un historiador bastante riguroso. Él además, bueno, hablar del padre Flores para otro programa, realmente. Él además cambió su forma de ver la historia desde que empieza a escribir las memorias históricas, los dos primeros libros, pues tiene una forma de ver la historia muy tradicional, pero luego va evolucionando. Y fue además un autor de archivos. Él manejó muchísima bibliografía, pero también consultó los archivos. Ajá. Pues fue párroco del Sagrario. Él empieza siendo párroco de San Roque en Sevilla, claro, y posteriormente prospera y lo hacen párroco del Sagrario. Claro, tiene entonces la suerte, digamos, o la posibilidad de acceder a por ejemplo, a la Biblioteca Colombina, la tenía justamente al lado. Él llega a ser pues párroco de una de las principales parroquias de la archidiócesis, que era el Sagrario de la Catedral de Sevilla, nada más y nada menos. Tenía 3 párrocos y él llega a ser el más antiguo de los 3. Bueno, como ven, la historia de nuestras cofradías da para mucho. Este artículo, el que hemos hecho referencia, por ejemplo, otro que hay de las hermandades de ánima y demás, las pueden encontrar en los distintos números de la revista Pasión y Gloria del Consejo de Hermandades, que ha registrado pues muchos capítulos de la historia de nuestras cofradías y que afortunadamente se pueden encontrar, por si alguien no lo tiene o no tiene físicamente la revista, en la biblioteca digital. Por cierto, una magnífica iniciativa, porque ahí también podemos encontrar, por ejemplo, las memorias del padre Flores, que es una fortuna también. Si no tenemos físicamente el libro, pues podemos acudir ahí a... Es una suerte, la verdad que hay que felicitar desde aquí tanto a José Manuel Campos como a Antonio Claré, la biblioteca también, por supuesto. Tener este archivo, enorme archivo de muchos capítulos. Bueno, es la primera vez que viene Javier, no lo vamos a cansar mucho porque podríamos estar aquí preguntándole, y además a este que les habla, que le encanta toda esta parte histórica, bueno, pues nos podríamos llevar aquí programas y programas a hablar, pero bueno, ya sabes el camino, ya sabes el sitio, Javier, y espero que tengas una posibilidad de venir otras veces y a plantear cosas más concretas, que yo creo que también se le puede sacar mucha punta, pero bueno, así en general, hablar de lo que eran las cofradías de nuestra ciudad. Y por cierto, por último, hemos hablado de la gran cantidad y decíamos que no solo por la renta, pero sí que es verdad que popularmente, hasta bien entrado el siglo XIX y ya casi en el siglo XX, no le dieron la vuelta, digamos, a la tortilla las hermandades de penitencia. Las hermandades de gloria eran mucho más importantes, tenían mucha más predicamento, ¿no?, entre los fieles. Eso es para tratarlo otro día, porque sobre eso que habla muchas cosas. No es tan así, ¿no? A ver, fue una evolución, no fue una cosa, fue una evolución, porque primeramente las hermandades que entran en decadencia son las de los santos. Eran hermandades medievales que entran en decadencia en el siglo XVI y prácticamente en el XVI están ya todas extinguidas, aunque se mantienen, insisto, como instituciones jurídicas, pues poseían bienes. Luego, con el Concilio de Trento es cuando irrumpen las hermandades de ánima, las hermandades también sacramentales. Sacramentales, sí. Y la Iglesia, por ejemplo, intenta también promover algunas devociones. A raíz de la batalla de Lepanto, por ejemplo, aparece la Virgen del Rosario, efectivamente en el 1561. Y luego ya las hermandades de penitencia empiezan a aparecer, sobre todo a final del siglo XVI. Sevilla las había de antes, por supuesto, pero en Alcalá el Santo Entierro posiblemente sea la más antigua, final del siglo XVI, luego ya XVII con Jesús Nazareno. Y las hermandades de ánima son las primeras, bueno, entran en decadencia la de santo, ya digo, en el siglo XVI y XVII. Las de ánimas empiezan a entrar en decadencia a finales del XVIII, son las primeras, y se fusionan con las sacramentales para subsistir. Las sacramentales se mantienen relativamente bien durante la primera mitad del siglo XIX, pero empiezan también a decaer a partir de mediados del siglo XIX. Y ya a finales del XIX es cuando ya las hermandades de penitencia empiezan a ser las más importantes. Bueno, sin duda alguna hoy en día, con diferencia, son las más importantes. Y he de decir además que las hermandades de penitencia, la mejor época es la época actual. O sea, desde los años 80 para acá, o 70, de los años 70 para acá, ha sido el momento dorado de las hermandades de penitencia, ni el siglo XVII ni nunca.
Pues interesante, ahí nos vamos a quedar con este apunte y ya tendremos ocasión de volver a estar con Javier. Javier, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros este ratito y yo estoy seguro que ha gustado muchísimo esta entrevista y esta charla que nos ha dado. Gracias a vosotros siempre y además he de decir que para mí ha sido muy grato estar aquí. Pues con esto vamos a poner el punto y final hoy a nuestro programa y hoy lo vamos a hacer pues por supuesto acordándonos, ¿no?, de la Virgen que mañana va a salir de nuevo a las calles de Alcalá, María Auxiliadora, la Virgen Salesiana que cumple este próximo 3 de mayo 10 años ya desde que se coronara. ¿Cómo pasa el tiempo? Mañana ya saben que va hasta la parroquia de San Sebastián y todo esto junto con el Rosario Vespertino de María Santísima de la Caridad y todo lo que ocurra durante la próxima semana se lo vamos a contar aquí el próximo jueves. Nos quedamos con la Virgen, con María Auxiliadora. Nosotros nos despedimos hasta entonces. Sean felices.